Amigos de Homo Academicus, en esta entrega vamos a abordar los métodos científicos atendiendo a su clasificación como métodos teóricos y métodos empíricos. Vamos a establecer algunas consideraciones generales. Vamos a señalar que el método es la vía, el modo, el procedimiento empleado para resolver de forma ordenada una tarea de índole teórico, práctica, cognoscitiva, económica o pedagógica. La ciencia dispone de una amplia variedad de métodos debido al hecho de que la realidad es por naturaleza infinitamente diversa y cada una de estas dimensiones, procesos y fenómenos exige un método especial para ser investigado, lo que significa que no dispone la ciencia de un método único y centralizado para conocer la realidad, sino más bien de una pluralidad de métodos que permiten captar diferentes dimensiones de la realidad. Finalmente, para poder llevar adelante una investigación, cada investigador debe conocer y dominar los métodos y procedimientos universales, generales y particulares con los que trabaja la ciencia en el proceso cognoscitivo. Vamos a señalar de manera gráfica que los métodos se clasifican en métodos teórico-lógico-conceptuales, donde podemos identificar el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción, lo abstracto y lo concreto, el análisis histórico y lógico y la modelación. Finalmente, como métodos empíricos tenemos a la observación, la medición, el experimento y el experimento social. Vamos a hablar de los métodos teóricos, lógicos y conceptuales. ¿Qué son? Comencemos por la definición. Son métodos que permiten revelar las causas y relaciones entre los procesos y fenómenos de la realidad que no se pueden observar directamente o que salen del marco de las características sensorialmente observables de los objetos. Estos métodos revelan relaciones causales de fenómenos usando métodos lógico-teóricos que sinteticen en conceptos y categorías el desarrollo de los hechos de la realidad. Esto significa que en la realidad existen relaciones causales, relaciones entre los mismos fenómenos u objetos de investigación, patrones, regularidades que no son observables de manera directa y que no son percibidos por nuestros sentidos de manera inmediata, por lo que requerimos el uso de estos métodos lógicos, conceptuales, teóricos, cuya finalidad tiene que ver con sintetizar esas relaciones, es decir, capturar esos patrones, esas relaciones, esas causalidades en conceptos y categorías que nos permiten avanzar de lo desconocido a lo conocido. ¿Cuáles son los métodos teóricos, lógicos y conceptuales? Vamos a comenzar con el análisis y la síntesis. ¿Qué es el análisis? Es la separación material o mental del objeto de investigación en sus partes integrantes con el propósito de descubrir los elementos esenciales que lo conforman. Por ejemplo, tenemos este hexágono, es una representación simplemente gráfica con fines pedagógicos, pero al hacer una descomposición del mismo podemos señalar cuáles son sus partes. Eso significaría que cada parte debe ser analizado, debe ser examinado para establecer las relaciones entre ellas y con el todo. El análisis supone que esta separación va a buscar fundamentalmente establecer los elementos esenciales que conforman un objeto de investigación. Si hablamos de una empresa, podríamos hacer la descomposición a partir de los diferentes departamentos. Si hablamos de una sociedad, podríamos hacer la descomposición a partir de las instituciones, a partir de la sociedad o a partir de algún criterio que nos permita darle una posibilidad de separación a nuestro objeto de estudio. La síntesis es el proceso inverso al análisis. Consiste en la integración material o mental de los elementos o nexos esenciales de los objetos con el objetivo de fijar las cualidades y rasgos principales inherentes al objeto. Es decir, a partir de la síntesis se reintegra todo lo que se ha separado en el análisis, pero se debe lograr tener un punto de vista de los aspectos o rasgos esenciales y principales que definen al objeto que se ha investigado. No se puede, como en el punto de partida, señalar que tenemos a un objeto unitario que no se ha conocido en términos de sus características o rasgos principales. Muy bien, continuamos con la inducción y la deducción. ¿Qué es la inducción? Es el método de obtención de conocimiento que conduce de lo particular a lo general, de los hechos a las causas y al descubrimiento de leyes. Este método consiste en investigar casos concretos, realizar muchos estudios de caso y a partir de estudiar casos que son susceptibles de comparación por tener elementos en común, entonces identificar un patrón o identificar un elemento en común que permita generar una inferencia.
Pongamos un ejemplo. Yo tengo a Juan, es una persona y voy a señalar que Juan es mortal, sería un caso. Tengo otra persona, es Ana, y voy a señalar que es mortal, sería mi caso número 2. Tengo un caso número 3, es Lucy, e igual es una persona y es mortal. Y tengo un caso número 4, que es otra persona, es Ariel y es mortal. ¿Qué tengo en común de estos 4 casos, examinados por separado? Que todos son mortales, por lo tanto, en los 4 casos se repite un patrón, se repite una regularidad, hay un dato o un elemento que se está repitiendo constantemente, y es que todos estos casos indican que son mortales, son seres humanos y son mortales, por lo tanto, eso me permite establecer o crear una regla general, que en este caso sería básicamente un principio teórico. Y yo puedo señalar, entonces, todos los seres humanos, sin distinción, son mortales. De esa forma se razona inductivamente, es decir, que a partir de la examinación de varios casos en particular, identificamos un elemento que se repite y a partir de él, por medio de la inferencia, establecemos una generalización. La deducción es el proceso inverso a la inducción, es el razonamiento mental que conduce de lo general a lo particular y permite extender los conocimientos que se tienen sobre una clase determinada de fenómenos a otro cualquiera que pertenezca a esa misma clase. En la deducción ya no partimos de los casos, sino que partimos de la regla, o en este caso sería del principio teórico que hemos formulado por medio de la inducción. Decimos todos los seres humanos son mortales y a partir de ese principio, si encontramos algún caso que se ajuste a este principio, por ejemplo Carlos, que no está contemplado en los ejemplos anteriores, podemos señalar Carlos es un ser humano y por lo tanto Carlos es mortal. O Pedro es un ser humano, por lo tanto Pedro es mortal. O Erika es un ser humano y por lo tanto Erika es mortal. El razonamiento aquí es en forma inversa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, a partir de la regla, examinamos el caso particular y si el caso particular se ajusta a los preceptos de la regla, entonces confirmamos la misma y por lo tanto podemos extender esta regla a los casos particulares que no se habían considerado inicialmente en la inducción. Vamos a hablar de lo abstracto y lo concreto. Bueno, es un proceso racional como los anteriores y la abstracción consiste en el aislamiento mental de unas propiedades u otras de los objetos, procesos y fenómenos de la realidad concebidas en su aspecto más general y expresadas a través de una representación idiomática. Por ejemplo, para este caso vamos a tomar el ejemplo de un árbol. Este árbol es un objeto concreto de la realidad y al sacar lo general de este árbol, yo lo voy a conceptualizar como árbol. Es decir, a través del concepto árbol voy a establecer el aspecto general que existe en este caso concreto en particular del árbol y esta abstracción conceptual va a recuperar lo esencial y lo general. Entonces, a partir de esta abstracción yo voy a poder, por ejemplo, clasificar los árboles en árboles maderables, árboles frutales, etcétera, etcétera. Es decir, al captar el rasgo más general, luego con categorías mucho más particulares voy a poder aterrizar y aproximarme de manera mucho más exacta a la realidad. Ese es el proceso de abstracción. Pero ir de lo abstracto a lo concreto es la contracara de este método, ¿no? Consiste en la concreción y es un proceso opuesto a la abstracción. Por concreción entendemos la integración de conceptos aislados resultantes de la abstracción en un todo único que revelan lo particular que corresponde a lo general determinado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a partir de los conceptos particulares que yo también he generado por abstracción, voy a establecer la representación de la totalidad de la realidad, pero de manera conceptual, a través de conceptos y categorías, ¿no? Pudiendo reproducir la totalidad concreta en mi cabeza. Y esto ya no significa que este árbol, en primera instancia abstraído de manera individual, particular, se desconecte de su contexto, sino que más bien el contexto y las múltiples determinaciones de ese contexto sobre el árbol estén presentes al momento de realizar el análisis. Vamos a hablar del análisis histórico y lógico.
El método histórico presupone el estudio detallado de todos los antecedentes, causas y condiciones históricas en que surge y se desarrolla un objeto determinado. Pongamos un ejemplo, podemos hacer una investigación acerca del esclavismo, del feudalismo, del capitalismo, cuáles son los antecedentes de estos modos de producción, cuáles son sus causas, en qué condiciones históricas se han desarrollado, etcétera, etcétera. Eso en términos del método histórico, pero el método lógico trata de recuperar por medio de la investigación de lo general, de lo que se repite en el desarrollo del objeto, despojando a la historia de estos objetos de aquellos elementos secundarios, superficiales y irrelevantes para establecer una lectura estructurada de los procesos. Por ejemplo, en términos de modos de producción esclavista, feudalista y capitalista, Marx había detectado que se repetía un patrón en el comportamiento de las clases sociales, y esto significa que unas clases oprimían a otras. En el esclavismo, los esclavistas oprimían a los esclavos; en el feudalismo, los señores feudales oprimían a los siervos; y en el capitalismo, la burguesía oprime al proletariado. Es decir, a partir del estudio de este rasgo general, de este patrón general en el desarrollo de los modos de producción, Marx puede formular algunas proposiciones teóricas macrosociales de importancia, ¿no? Como por ejemplo que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, y como que la lucha de clases es el motor de la historia humana. Pero ¿qué es lo que hace el método lógico? El método lógico básicamente trata de capturar la estructura determinante de los procesos históricos para poder tener una lectura lógica, sistemática del desarrollo de los procesos históricos. Es decir, no se considera aquí que la realidad tenga un carácter caótico, sino más bien que la realidad tenga un carácter estructurado. El último método teórico es la modelación. La modelación científica es un método de investigación teórico-lógico que consiste en la reproducción natural, artificial o ideal de un objeto para estudiar sus particularidades. Los modelos ideales consisten en la reproducción abstracta e ideal de los objetos originales o de sus propiedades mediante ecuaciones matemáticas, sistemas lógicos, fórmulas probabilísticas, etc. Supongamos que yo tengo un objeto real. Puede ser una empresa, una fábrica, una industria, un banco, ¿no? Y a partir de estas realidades yo puedo construir un modelo ideal, un sistema lógico para poder analizar cada una de estas empresas. Entonces es una representación mental del objeto a través de conceptos con los cuales yo voy a analizar a través de este modelo cada una de estas realidades. Entonces, por ejemplo, presento mi modelo a manera de un mapa conceptual, y este modelo establece cuáles son las dimensiones, las áreas que podrían tener estas empresas, y a partir de establecer las relaciones entre estos conceptos dentro de mi modelo, podría realizar un análisis de cómo debería funcionar, cómo debería organizarse o qué comportamiento debería tener una empresa. Muy bien, continuamos y ahora vamos a abordar unos métodos completamente diferentes a los métodos teórico-lógicos, que son procesos de razonamiento que operacionalizan la realidad para poder capturar de ellos sus realidades, causas, relaciones y patrones. Pero en este caso ahora vamos a ver los métodos empíricos, que son completamente diferentes a los métodos teóricos ya señalados anteriormente. ¿Qué son los métodos empíricos? Son métodos del conocimiento que están dirigidos a revelar y explicar las características observables de los hechos reales y suponen determinadas operaciones prácticas, tanto con los objetos estudiados como con los medios materiales del conocimiento utilizado. Es decir, si los métodos teóricos estudian características no observables, los métodos teóricos esta vez sí van a trabajar sobre características observables de los hechos reales, y va a suponer que el investigador no realice ya operaciones mentales, sino directamente operaciones prácticas, empíricas, en interacción con el objeto de estudio. Vamos a ver el primer método empírico, la observación. Se trata de la percepción dirigida a la obtención de información sobre objetos y fenómenos de la realidad.
constituye la forma más elemental del conocimiento científico y se encuentra en la base de los demás métodos empíricos. La observación científica es un procedimiento intencionado, selectivo e interpretativo de la realidad mediante la cual se asimilan y explican los fenómenos perceptibles del mundo real de forma consciente y dirigida. Esto significa que la observación científica no es una simple contemplación o no es solamente ver un objeto, sino que esta observación es intencionada, tiene un propósito cognitivo de conocer un determinado aspecto de esa realidad y además es un proceso selectivo, lo que significa que a través de la teoría se seleccionan aquellas áreas o aquellas dimensiones de la realidad que me interesan conocer y además interpretativo porque la observación debe permitir formarme un criterio acerca del por qué se producen los fenómenos que se están investigando. Como en el caso que vemos en la ilustración, donde un investigador está observando el comportamiento de una familia. Muy bien. El otro método es la medición. La medición es el proceso de obtención de información que consiste en comparar las magnitudes medibles conocidas, cumplir las operaciones lógicas y numéricas necesarias y representar la información en forma de números. Es decir, a través de la medición nosotros cuantificamos, medimos, le asignamos un valor cuantitativo a determinadas variables de la realidad de un determinado objeto, de un determinado fenómeno o proceso. Y a partir de esa medición es que nosotros establecemos representaciones de esta información. Como ustedes pueden ver el caso, la herramienta o el instrumento más utilizado en la medición y en la investigación científica es la estadística. En las ciencias sociales, los métodos estadísticos cumplen un papel importante en la medición. Se utiliza principalmente la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva como un área de esta disciplina que permite resumir grandes cantidades de información y establecer tendencias en dicha información. En cambio, la estadística inferencial siempre a partir de una muestra va a tratar de representar a un conjunto poblacional y desde esta muestra los resultados que se obtengan en la investigación se va a buscar generalizar para la población en su conjunto, es decir, se actúa en forma inferencial, por eso es estadística inferencial. El otro método empírico es el experimento. Es un tipo de actividad realizado para obtener conocimientos científicos, descubrir leyes objetivas y que influyen en el objeto estudiado, y se lo hace por medio de mecanismos e instrumentos especiales gracias al cual se obtiene la separación, el aislamiento del fenómeno estudiado de la influencia de otros semejantes no esenciales y que ocultan su esencia, así como estudiarlo en forma pura. Es decir, en la experimentación abstraemos un fenómeno, lo aislamos del conjunto de los fenómenos con los que se encuentra en interacción y lo estudiamos en forma pura, en forma controlada. Podemos reproducir muchas veces, por lo tanto, en la experimentación el curso del fenómeno, fijando las condiciones y además sometiendo la reproducción de este fenómeno a control. Y por lo tanto se puede también modificar planificadamente a través de la manipulación de variables el comportamiento del fenómeno, buscando obtener un resultado a partir de esta manipulación de variables en el fenómeno. Para el caso de la ciencia social vamos a hablar de los experimentos sociales o el experimento social. El experimento de laboratorio también se aplica en el campo del análisis de pequeños grupos. Es muy difícil hacer un experimento social con grupos grandes, pero en disciplinas como la sociología, la psicología, la publicidad, la pedagogía, el análisis experimental con pequeños grupos es posible. Siempre hay que establecer para un experimento social dos grupos. Un grupo que sea considerado de experimento y el otro que sea el grupo de control. En estos dos grupos se van a integrar sobre la base de criterios homogéneos, es decir, nosotros establecemos cuáles son los criterios de conformación de los grupos. Tienen que ser por lo general personas de la misma edad o dentro de un rango de edad, personas de un tipo de sexo exclusivamente, número de miembros de este grupo, nivel escolar del grupo, puede ser ingresos del grupo o clase social del grupo, etc. Entonces a estos grupos se van introduciendo variantes en las condiciones del grupo experimental, mientras que en el grupo de control no se realiza ningún tipo de cambio y o modificación. Al final se comparan los cambios
que existe en el grupo de experimento con el grupo de control y se determina las variaciones introducidas en el grupo experimental, puesto que el grupo de control nos va a dar un referente claro para señalar que a partir del experimento social se han ido generando una serie de cambios y transformaciones en el grupo experimental que no se reflejan en el grupo de control. Muy bien, queridos amigos de Homo Academicus, eso es todo. Para mayor detalle vamos a desarrollar un video individual de cada uno de estos métodos. Esta es una revisión a grosso modo de los métodos de investigación, tanto teóricos como empíricos. No dejen de seguirnos en el canal, suscribirse al mismo, darle like al video y compartirnos en sus redes sociales.